Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la presentación. También gracias por la invitación. Les agradezco. Y como ya mencionaron, ese es el título de la presentación. Soy investigador de Sinvestab Unidad Saltillo en el grupo de Sustentabilidad de Recursos Naturales y Energía y también profesor del programa de doctorado en Nanociencias y Nanotecnología. Pues para empezar, ese es el contenido de la presentación, una introducción, antecedentes, resultados más recientes obtenidos en el laboratorio y conclusiones. Entonces, empezando por presentarse un esquema de una celda de combustible de hidrógeno, como se ve aquí en la imagen. Una celda de combustible está compuesta por tres elementos principalmente: el ánodo, el cátodo y un electrolito. En el caso de las celdas tipo PEM, es un electrolito polimérico, membrana polimérica sólida, es una membrana ácida de conducción de protones, como se ve aquí. Y el principio de operación de una celda de hidrógeno es simple, ¿no? En el ánodo se alimenta hidrógeno y se tiene a cabo la reacción de oxidación del mismo. En el cátodo se lleva a cabo la reacción de reducción de oxígeno, que es alimentado en ese electrodo. De la oxidación de hidrógeno se producen protones que difunden a través de la membrana del ánodo al cátodo y electrones que emprenden un circuito externo, y es este flujo de electrones lo que genera una corriente eléctrica y una diferencia de potencial en la celda. La reacción general es también sencilla, donde el producto de ambas reacciones es agua, energía eléctrica y calor en una celda de este tipo, ¿no? Aunque sean reacciones electroquímicas sencillas, son complejas en cuanto a su mecanismo de reacción. También se tiene otro tipo de celdas también de membrana sólida, que en lugar de hidrógeno utilizan un alcohol o una molécula orgánica como metanol o etanol para generar energía o potencia eléctrica a partir de ellas. Y otro dispositivo electroquímico de configuración similar son los electrolizadores. Un electrolizador, digamos que su principio de funcionamiento es el inverso al de una celda de hidrógeno. Insisto, en una celda de hidrógeno se alimentan hidrógeno y oxígeno para producir energía eléctrica y agua en medio ácido. Y en el electrolizador tipo PEM, a partir del rompimiento de la molécula de agua, se produce oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo. Se tiene a cabo la evolución de oxígeno y la evolución de hidrógeno en un electrolizador de este tipo. La configuración de ambos dispositivos, o de los tres, incluyendo las celdas de alcohol, es similar, dos electrodos y una membrana sólida. Los electrodos son de este tipo, son electrodos que se conocen como electrodos a difusión de gas, compuestos por una malla de carbón, como se ve aquí en la parte baja de esta microscopía, una capa de difusión, a la cual hay que añadirle una capa de catalizador, que es esta que se ve aquí como un poco no homogénea en la superficie, como que se partió un poco, pero esta superficie más lisa es un electrodo al cual ya se le añadió una capa de catalizador. Y esta es una vista transversal de la misma, ¿no? Se aprecia el mallado de la tela de carbón y la capa de catalizador, en este caso de alrededor de 110 micras. Esa capa de catalizador contiene los nanocatalizadores, que son los que aceleran las reacciones electroquímicas. Y nanocatalizadores, al emplear esa palabra, estamos hablando de materiales con esta morfología, estas esferas como grises más grandes, partículas semiesféricas, es un carbón comercial que es Vulcan XC72, es un soporte comercial de carbón,
Y sobre este soporte se dispersan o se anclan las nanopartículas metálicas. En este caso son las nanopartículas de una aleación platino-rutenio. Estos puntos negros dispersos en la superficie del volcán. En este caso, insisto, es una aleación platino-rutenio con un tamaño promedio de partícula de aproximadamente 2 nanómetros. Entonces, esa es la morfología en su forma más, la forma que se espera de nanocatalizadores para ese tipo de aplicaciones. Dentro de estos proyectos que hemos estado llevando a cabo en el laboratorio, pues se ha planteado la funcionalización de nanoestructuras de carbón, no solamente Vulcan, que insisto es un carbón comercial, sino algunos otros que vamos a ver en la plática. La funcionalización de esas estructuras, nanoestructuras con compuestos organometálicos. ¿Cuáles son los objetivos? Se busca formar grupos funcionales en la superficie de las estructuras de carbón. Es decir, los grupos funcionales sirven como centros de nucleación para anclar en el proceso de síntesis, de reducción de un precursor o de una sal metálica. Centro de nucleación para anclarlo y que crezca la nanopartícula, pero a su vez evitar que haya un crecimiento o que haya o que se aglomere la nanopartícula, sino que haya una dispersión homogénea en la superficie del carbón. Y como son compuestos organometálicos, como su nombre lo indica, contienen algunos elementos metálicos, y entonces la parte del objetivo es que del organometálico, al funcionalizar el carbón, se formen sitios metálicos en la superficie, y que al reducir en un segundo paso la sal de platino o de paladio, se forme una aleación entre platino y los sitios metálicos que están en la superficie del carbón al funcionalizarlo con el compuesto organometálico. Y como segunda parte, pues usar esas estructuras o esos materiales base carbón como soporte de paladio o de platino, nanopartículas de paladio y platino, para desarrollar nanocatalizadores que tengan fases de aleación platino con el organometálico o paladio con el organometálico, y su uso en celdas de combustible y electrolizadores. Como antecedentes, en los primeros estudios que se hicieron en el grupo, lo realizó Adriana Siller. Ese es un esquema de la síntesis. El primer compuesto organometálico que utilizó fue este areno de rutenio, que vamos a identificar con el nombre de RuDim, porque se trata de un dímero. Entonces, es importante acordarse de este nombre, ¿no? RuDim. Entonces, se tiene Vulcan, la estructura de Vulcan, que fue funcionalizado con este compuesto RuDim para formar grupos funcionales en la superficie y fases, en este caso, fases metálicas de rutenio. Y en segunda etapa o tercera etapa, mediante el método de poliol, depositar nanopartículas de platino en la superficie de Vulcan, que ya contenía ese organometálico, con la idea de formar fases de aleación platino-rutenio. Para varias de estas reacciones electroquímicas, las aleaciones son más activas que platino monometálico. Entonces, Adriana llevó a cabo la síntesis. Esa es una micrografía de transmisión, donde al hacer un mapeo químico se determinó que había sitios metálicos de platino, de rutenio, y fases donde se proponía que había una aleación precisamente platino-rutenio, que era parte de los objetivos del proyecto. De las reacciones electroquímicas que se estudiaron, esta es una curva de polarización de la oxidación de metanol. Les decía que hay celdas de combustible que funcionan con metanol, no solamente con hidrógeno. Y de estas curvas de polarización se interesan dos parámetros. Uno es la densidad de corriente en el eje de las Y, la densidad de corriente por
miligramos de platino. Entonces, si de entrada si se fijan esta línea como café, es el platino con el Vulcan funcionalizado con el rudim, el compuesto organometálico. Aquí RuCom es con una sal cloruro de rutenio, una sal comercial. Entonces, al funcionalizar con rutenio, con el rudim se obtiene una densidad de corriente másica más alta que el platino Vulcan convencional sin funcionalizar, y un potencial de inicio. Les decía que en una celda de combustible, pues la diferencia de potencial o el voltaje de circuito abierto es esa diferencia precisamente entre el potencial del cátodo y del ánodo. Y en el caso del ánodo se busca que sea un potencial lo más negativo posible, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, el nanocatalizador platino Vulcan Rudim cataliza la reacción a potenciales más negativos y genera una densidad de corriente másica más alta que los otros nanocatalizadores. Esos son los antecedentes. Fue el primer estudio que se hizo en el laboratorio, una colaboración con una colega que es química organometálica, y la funcionalización del Vulcan se lleva a cabo en línea de Schlenk, que es un proceso un poco que hay que llevar a cabo en condiciones cuidadosas, pero hasta ahora ha sido exitoso. Esos son los espectros de XPS para indicar que hay se traslapan en la región de carbono 1s, pues la región de rutenio 3D, y para confirmar la presencia de rutenio o el estado de oxidación de rutenio, en la región de rutenio 3P se determinó que existe tanto rutenio metálico como óxido de rutenio, que también es un elemento que ayuda a catalizar las reacciones electroquímicas. Esos son otros espectros de XPS. Si nos enfocamos a la región de platino 4F del platino Vulcan funcionalizado con rudim, comparado con el platino Vulcan sin funcionalizar, en el estado de platino 4F7 medios hay un desplazamiento del platino 0 con respecto al nanocatalizador no funcionalizado, y ese desplazamiento es de 0.32 electronvolts. Y comparando con la literatura de un estudio de un grupo japonés liderado por Watanabe, que hicieron unos estudios con aleaciones platino-rutenio, el desplazamiento que ellos observaron fue de 0.39 electronvolts. Por lo tanto, el resultado del trabajo de Adriana sugiere fuertemente que hay fases de aleación platino-rutenio en este material, y eso mejora la actividad catalítica, como ya lo vimos, para la oxidación de metanol. Resultados más recientes, después de estudiar el rudim, como les decía ahí, por favor recordar el nombre, se estudió otro compuesto organometálico de rutenio, otra estructura que recibió el nombre de RuSim, y además de Vulcan se amplió en cuanto a los soportes base carbón a un biocarbón que se denominó AB7. Es un biocarbón obtenido en el laboratorio a partir de desechos de cuero de la industria del calzado, que sometió a diversos tratamientos térmicos, calcinación, pirólisis, activación, para obtener ese biocarbón, y óxido de grafeno reducido, un material comercial, ¿no? Entonces, ambos fueron funcionalizados con dos compuestos organometálicos de rutenio, y aparte de la oxidación de metanol, se estudió la oxidación de etanol. En el primer caso, las reacciones fueron estudiadas en medio ácido, y en esta segunda parte en medio alcalino, y la síntesis también fue por el método de Poliol. Entonces, esa es una micrografía de barrido de los compuestos organometálicos. Del lado izquierdo, en la imagen A, es el RuDim, y del lado derecho es el RuSim, ¿no? Rutenio-Sim. Ambos tienen morfología
cristales relativamente grandes, irregulares, de forma irregular, con un contenido alrededor de 27% en peso de rutenio, que es lo que interesa para funcionalizar, y de ahí formar esos sitios metálicos de rutenio en los soportes. Son imágenes de microscopía también de los soportes ya funcionalizados con ambos compuestos organometálicos. Vulcan, nuevamente Vulcan se estudió, funcionalizado con rudim y rucim, óxido de grafeno reducido con ambos, y el AB7, que insisto es un biocarbón obtenido de desperdicios de cuero, desechos de cuero de la industria del calzado, también funcionalizado con ambos organometálicos. Esa es la composición química de los soportes ya funcionalizados. Obviamente carbono, oxígeno, sobre todo en el caso de la funcionalización con el rudim, y rutenio, que se mantiene su concentración aproximadamente en % en peso, para de ahí entonces sobre estos soportes funcionalizados dispersar nanopartículas de platino. Les decía al inicio que es importante crear estos grupos funcionales que sirven para anclar las nanopartículas de platino o de paladio, que son los dos catalizadores que hemos estudiado. Y aquí se presenta en el caso de los tres soportes, Vulcan, óxido de grafeno reducido y biocarbono AB7, como a partir de la funcionalización con ambos compuestos organometálicos se forman estos grupos funcionales, esos enlaces o estas bandas de diferentes grupos en un amplio intervalo de longitud de onda, ¿no? Desde grupos hidróxido o enlaces carbono-hidrógeno, carbono doble enlace carbono, carbono-oxígeno, etc. Entonces sí se lleva a cabo una funcionalización en términos de formar grupos funcionales en la superficie de los tres grupos, de los tres estructuras de carbono. Al sintetizar los nanocatalizadores conteniendo platino, esa es la composición química con los tres soportes y los dos organometálicos, y en todos los casos, como se aprecia aquí, tal vez me enfoco, pero es importante resaltar la presencia de rutenio a partir de los compuestos organometálicos para formar esa aleación platino-rutenio, ¿no? Aleaciones platino-rutenio son más activas para oxidar moléculas orgánicas, por lo general, que platino monometálico. Algo que se aprecia es el cambio en la estructura, pero en términos de patrón de difracción de rayos X. En el patrón que está hasta la parte inferior es el platino Vulcan. Entonces se tiene un plano característico atribuido a la fase grafítica de carbón del Vulcan, que es el plano 002, y a partir de ahí los planos característicos de platino policristalino, el 111, 200, 220 y 311. Después de que se funcionaliza el Vulcan y los otros dos soportes con compuestos organometálicos, hay un cambio, se inhibe el plano 002 de compuesto, de soporte de carbón, se inhibe precisamente por esa funcionalización. Se aprecia un poco, estos dos de arriba son con el óxido de grafeno reducido, que normalmente tiene un pico muy intenso, 002. Y el otro cambio es en la región donde se encuentran los planos 111 y 200 de platino, como que hay un traslape importante de esos planos debido a la presencia, lo vamos a ver un momento más adelante, debido a la presencia también de fases o planos de rutenio. De entrada se tiene este cambio, el patrón de los patrones de difracción, y al analizar el plano 311, pues hay un desplazamiento hacia ángulos 2θ mayores, lo que nuevamente sugiere la presencia o la formación de una relación platino-rutenio. Y el tamaño de cristalita obtenido a partir de estos patrones, pues es en todos los casos menores a 2 nanómetros el tamaño de cristalita de los nanocatalizadores.
Esas son las curvas de polarización de la oxidación de metanol, y les decía hace un momento, en medio alcalino. La primera etapa de Adriana fue medio ácido. Este es un trabajo de Eric, un estudiante tecnológico de Saltillo, que vino a hacer tesis de licenciatura de laboratorio. Se divide por soporte. Ese es del lado izquierdo arriba es el Vulcan. Entonces, el platino Vulcan no funcionalizado genera una densidad de corriente más alta, pero en todo el intervalo de potencial es a potenciales más positivos. Les decía hace un momento que es importante que los catalizadores de ánodos promuevan la reacción a potenciales más negativos, y entonces en este caso el platino Vulcan Rudim promueve esa reacción de oxidación de metanol a potenciales más positivos que el platino Vulcan Rusim y que el platino Vulcan no funcionalizado. En el lado derecho se tiene las curvas de polarización con el AB7, que era de interés realmente, cómo se comportaba el biocarbón al ser funcionalizado y dispersarle nanopartículas de platino y de ahí evaluar su actividad catalítica. Bueno, aquí abajo es el óxido de grafeno reducido, ya no lo presenté, pero en esta tabla se muestra cómo el platino AB7 Rudim inicia la reacción, el potencial de inicio más negativo que el platino Vulcan sin funcionalizar, es decir, 0.32 volts y 0.4. Y el platino AB7 Rudim, el biocarbón genera la densidad de corriente másica más alta de todos los catalizadores. Entonces, empleando biocarbones también se puede llevar a cabo su funcionalización y de ahí generar catalizadores con alta actividad catalítica para esta reacción. En el caso de la oxidación de etanol, que es la otra molécula orgánica que se estudia más comúnmente para aplicaciones en celdas de combustible, el AB7 Rudim no fue el más activo. En este caso fue el platino con el Vulcan, el soporte comercial, funcionalizado con el organometálico Rudim, ¿no? Un potencial de inicio más negativo y una densidad de corriente másica más alta, ¿no? Después de haber estudiado entonces 2 organometálicos, 3 soportes y en este caso 2 reacciones, la oxidación de metanol y de etanol, la siguiente etapa fue evaluar. Hace un momento les comentaba que los 2 nanocatalizadores se sintetizaron por el método de poliol, donde se usa etilenglicol como agente reductor y solvente. Pero el método tradicional de poliol son diferentes etapas, una de las cuales es elevar la temperatura de la solución a 130 grados o hasta 160 grados y mantener agitación magnética por 3 horas y luego esperar a que se enfríe, obviamente, ¿no? Entonces la siguiente etapa fue proponer un método de síntesis más rápido, que es calentamiento intermitente por microondas, donde se pueden obtener estos nanocatalizadores en un tiempo promedio que va de 5 a 10 minutos en el microondas, por la facilidad y la rapidez. Era un reto estudiar si se podían obtener ese tipo de, si se podían obtener ese tipo de nanocatalizadores y otros si eran estables al tratamiento por microondas, al calentamiento, los nanocatalizadores conteniendo los compuestos organometálicos. Aquí en este caso se usaron 2 soportes, Vulcan y óxido de grafeno reducido, ambos comerciales, y nuevamente los 2 organometálicos de rutenio. De entrada, este patrón de difracción es el de platino Vulcan sin funcionalizar. Entonces nuevamente se tiene el plano 002 correspondiente al soporte de carbón. Aquí hay como un traslape, no se distingue tan claramente el plano 200 del 111
como hace un momento, y el plano 220 y el 311. Este patrón, en la figura B, el patrón de difracción de color negro es el platino con óxido de grafeno reducido. Al funcionalizar hay un cambio evidente, sobre todo en esta región que marco con esta franja gris. Hay un cambio en la región donde se ubica el plano 111 y el 200 de platino, tanto para los patrones de difracción de platino Vulcan Rudim y platino Vulcan Rusim, o platino RGO Rudim y platino RGO Rusim. De ahí es interesante saber qué está ocurriendo en esa región del patrón de difracción, por qué esos cambios, o tratar de analizar o entender por qué esos cambios estructurales. Y lo siguiente que hicimos fue llevar a cabo una deconvolución en esa región, en el intervalo de ángulos 2θ entre aproximadamente 28 y 50. Y estos son los resultados de esa deconvolución. En el caso de... o sea, en todos los casos hay un cambio debido a la presencia de esas fases de rutenio, o la presencia de rutenio con sus diferentes planos, sus diferentes reflexiones, y eso es lo que provoca ese cambio en ese hombro que se forma en ese intervalo de ángulos 2θ. Entonces ya no solamente se tiene el plano 111 y el 2, me regreso aquí, ya no solamente el 111 y el 200 de platino, se tienen diferentes planos de rutenio, y no solamente se tienen planos de rutenio HCP, que es la estructura común del rutenio, sino que parte del rutenio evoluciona o adquiere una estructura de rutenio FCC, como que evoluciona o se adapta a la estructura FCC del platino. Entonces, este análisis nos ayuda con mayor claridad a ver que la aleación que se forma entre el rutenio, los sitios de rutenio que están en el soporte de carbón cuando es funcionalizado con el organometálico, y el platino que es dispersado enseguida por el método de poliol, en este caso poliol asistido por microondas. Ese es un análisis de microscopía de transmisión del platino Vulcan Rudim y del platino RGO Rusim. Por limitaciones de tiempo en el uso de los equipos, pues pudimos analizar dos de los nanocatalizadores, y ellos fueron de los más activos. Ahorita voy a presentar las curvas de polarización. Pero aquí se ve la dispersión de nanopartículas, dispersión homogénea en las esferas de Vulcan. El tamaño promedio de partícula para el platino Vulcan Rudim fue 1.9 nanómetros. Y bueno, en la figura C, en la micrografía C, se aprecia una imagen de alta resolución, donde de este recuadro en color rojo se obtiene este patrón de difracción, donde la distancia, a partir de medir esas distancias, se obtiene una distancia que corresponde al plano 111 de platino. En la figura D inicia el análisis del platino óxido de grafeno reducido con el organometálico Rusim. Se ve, si se me permite la expresión, que está tapizado de nanopartículas de platino. El tamaño de partícula promedio fue de 1.9 nanómetros, y un análisis de microscopía de alta resolución pues permite ver esta buena dispersión de nanopartículas en el soporte, también donde se puede identificar el plano 111 de platino. Este es otro análisis de mapeo químico por la técnica HADF, donde se ve platino Vulcan Rudim, y se ve la dispersión de nanopartículas de platino y de rutenio, de carbono y de oxígeno. Lo mismo para el platino RGO Rusim. Lo interesante es ver cómo coincide la ubicación de nanopartículas de platino prácticamente con las de
con las de rutenio, y eso pues nuevamente permite sugerir que se forma aleación, una aleación platino-rutenio al llevar a cabo esta síntesis. La caracterización electroquímica incluyó pruebas de CO stripping, de la oxidación de metanol y de etanol, uno de los intermediarios de reacción. La reacción completa, lo que se busca es que metanol se oxide a CO2, pero es un mecanismo complejo con diferentes pasos y diferentes intermediarios que se forman. Uno de ellos es el monóxido de carbono, que es un gas o un compuesto que envenena o desactiva los sitios catalíticos de platino. Aleaciones con platino-rutenio son más tolerantes a la presencia de CO, de CO absorbido en los sitios catalíticos. Lo desorben o lo oxidan más fácilmente, lo cual quiere decir que lo oxidan a potenciales más negativos también. Es importante eso. Porque al oxidar el CO absorbido en los sitios de platino, pues se puede continuar con la reacción electroquímica, la oxidación de metanol en este caso. Entonces, este voltamperograma, esta curva de polarización negra con un pico muy angosto es el platino Vulcan, es un comportamiento típico de platino Vulcan, un pico angosto de oxidación de CO, y un potencial de inicio donde empieza a oxidar el CO, que aquí vamos a decir que es alrededor de 0.73 volts con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Cuando se utiliza el Vulcan fusionalizado con Rudim, que es esta curva de polarización roja, si se fijan empieza a oxidar a potenciales más negativos, tal vez 0.5 volts con respecto al electrodo estándar de hidrógeno, y forma un prepico, que es como se le conoce aquí, un prepico de oxidación, y el pico principal está a potenciales más negativos que el pico principal de platino Vulcan, ¿no? Eso indica que empieza a oxidar a potenciales más negativos, pero lo ancho, digamos, de ese hombro de oxidación indica que empieza a oxidar a CO a energías más bajas, más fácilmente lo empieza a oxidar, y eso sugiere que empieza a oxidar especies de monóxido de carbono sobre los diferentes planos de platino más fácilmente, ¿no? En el caso del óxido de grafeno reducido, el nanocatalizador que oxida el CO a potenciales más negativos, e incluso el pico principal está todavía a potenciales más negativos, es que con el óxido de grafeno reducido funcionalizado con el RuSim. Es un catalizador que oxida monóxido de carbono fácilmente, es el término que se emplea, ¿no? A potenciales más negativos. ¿Qué ocurre con la oxidación de metanol, que es la molécula orgánica de interés? El catalizador más activo fue el platino Vulcan Rudim, es decir, empieza a oxidar en este válido positivo, la curva de polarización roja, empieza a oxidar a potenciales más negativos y la densidad de corriente másica es mucho más alta que el platino Vulcan o el platino Vulcan Rudim. Hay un efecto que se conoce como mecanismo bifuncional, y el mecanismo bifuncional es que el elemento de aleación, en este caso rutenio, forme grupos OH, grupos oxigenados en su superficie, y los aporte al platino para oxidar más fácilmente el monóxido de carbono y de ahí continuar oxidando a CO2, ¿no? La molécula orgánica. En el caso, y hay también un efecto electrónico, cuando se forma la aleación, obviamente se modifica la nube electrónica del platino, y esa reconfiguración, o sea, también hay un efecto geométrico, se modifica la instancia interatómica platino-platino al formar la aleación, y eso modifica la energía de absorción, en este caso de metanol o de los intermediarios en el catalizador, y al modificar esa energía de absorción se desorbe o se oxida
a potenciales más negativos. Ese es parte del efecto electrónico que ocurre también en estos nanocatalizadores. Cuando se utilizó Rusim como soporte, si se aprecia aquí, el RGO Rusim oxida metanol a potenciales más negativos, aunque la densidad de corriente que genera es menor que cuando se utilizó Rudim. Pero sí es mayor con Rusim que cuando se utilizó óxido de grafeno reducido no funcionalizado, cuyo potencial de inicio es más positivo, ¿no? Entonces, en este caso, hay varios resultados. El platino Vulcan Rudim es el más activo, es medio ácido para la oxidación de metanol y son nanocatalizadores sintetizados por el método de poliol asistido por microondas. Estas son las reacciones electroquímicas del mecanismo bifuncional que comentaba hace un momento. O sea, metanol se absorbe en los sitios de platino, pero forma, al llevar a cabo la absorción disociativa, hay un rompimiento de los enlaces carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, etcétera, carbono de la molécula de metanol, y entre otros intermediarios se forma monóxido de carbono absorbido, obviamente protones y electrones de la oxidación, pero este monóxido de carbono es fuertemente absorbido en la superficie de sitios de platino, por eso tiene este potencial tan positivo para oxidar. En algunos elementos de aleación como rutenio, estaño, algunos óxidos de metal, óxido de cerio, molibdeno, la formación de grupos OH se da a potenciales más negativos. Platino sí forma grupos OH, pero potenciales más positivos. El rutenio lo que hace, entre otras cosas, además de modificar la nube electrónica de platino, es formar esos grupos OH, y entonces los grupos OH, con esos grupos OH difunden hacia los sitios de platino para oxidar el monóxido de carbono en CO2. Y al llevar a ocurrir esa reacción, entonces se liberan los sitios de platino y de rutenio para continuar con la reacción electroquímica. Otro compuesto organometálico que se ha estudiado es el cobre. Ahí es un compuesto de cobre en un soporte Vulcan, nuevamente Vulcan comercial. La oxidación de etanol fue la reacción estudiada y se realizaron pruebas en una celda completa de etanol. Medio, en este caso medio alcalino, y la síntesis por el método de poliol. El compuesto es de mesitil de cobre. Entonces van a ver que le llamamos al Vulcan funcionalizado Vulcan Q de cobre y mes de mesitil. Esa es la composición química del mesitil de cobre. Es un mapeo químico, perdón, en este caso en lugar de platino se utilizó paladio. Ese es el mapeo químico de este nanocatalizador, platino Vulcan Q-mes, insisto, organometálico de cobre. El patrón de difracción comparado con el paladio Vulcan sin funcionalizar, hay un desplazamiento de los planos, de las reflexiones de paladio hacia ángulos mayores, lo que sugiere nuevamente la formación de una aleación. Tamaño de cristalita del paladio Q-mes es de 2.9 nanómetros, menor que el de paladio Vulcan sin funcionalizar. Estas son las curvas de polarización de la oxidación de etanol. La línea roja es el paladio Vulcan Q-mes. Si se fijan, la densidad de corriente másica es mayor que paladio Vulcan sin funcionalizar. Y sobre un amplio intervalo de potencial, la reacción ocurre a valores más negativos, ¿no? Entonces, hay un efecto del mecanismo bifuncional y un efecto electrónico que permite la generación de densidades de corriente másica más alta. Se evaluó el paladio Vulcan Q-mes por pruebas de degradación acelerada. Esos son los resultados. La línea negra es antes de la prueba de degradación acelerada, es decir, esta misma que está del lado izquierdo. Este es paladio Vulcan Q-mes, prueba de degradación acelerada, y después de 3000 ciclos de voltamperometría cíclica, sí se observa un ligero decremento, una disminución en la densidad de corriente generada.
Esos son los parámetros. Fueron 3.000 ciclos a 200 milivolts por segundo en este intervalo de potencial. El potencial de inicio es más negativo que paladio Vulcan, la densidad de corriente másica es mucho más alta, y después de la prueba de degradación acelerada hay una pérdida de 11% en la densidad de corriente másica, lo cual no es alto. Otros catalizadores que hemos estudiado tienen pérdidas mayores de densidad de corriente másica después de la prueba de degradación acelerada, entonces esos son materiales relativamente estables, aunque se deben hacer estudios para mejorar su estabilidad, ¿no? Esa es la prueba en una celda en una celda completa de etanol. Entonces el paladio Vulcan QMES, el sintetizado en el laboratorio, se comparó con un paladio Vulcan comercial de la compañía ITEC. Entonces esa es la curva de polarización voltaje-corriente. Entonces genera densidades de corriente más altas a un cierto voltaje, y las curvas de densidad de potencia muestran que se genera una potencia más alta con el paladio Vulcan QMES comparado con el paladio Vulcan comercial. Esas son las condiciones. Una membrana de intercambio aniónico comercial, y en el ánodo se alimentó etanol 0.5 molar, se hizo fluir acompañado de 0.5 molar de KOH. Y en este caso, el ánodo y el cátodo, es una celda completa, ¿no? Como les mostraba al inicio. Entonces, el ánodo y el cátodo contenían el mismo catalizador. Es decir, el ánodo en un caso fue paladio Vulcan QMES, el ánodo, y el cátodo paladio Vulcan QMES. Y en la otra celda, el ánodo paladio Vulcan de la compañía ITEC y el cátodo paladio Vulcan de la compañía ITEC. Entonces, esas son la carga de catalizador fue de 0.2 miligramos por centímetro cuadrado en los electrodos. El voltaje de circuito abierto fue similar, ligeramente más alto en el 606 milivolts contra 601 milivolts del nanocatalizador sintetizado en el laboratorio y el comercial, pero la densidad de potencia también es más alta, ¿no? En el caso del paladio Vulcan QMES. Después de todos estos estudios con organometálicos de rutenio y cobre, se estudió otro tipo de estructuras de soportes, que son las esferas huecas de carbón mesoporoso ordenado, y también se estudiaron dos reacciones diferentes, la evolución de hidrógeno y la evolución de oxígeno, que son las reacciones que ocurren en un electrolizador que comentaba al principio. El medio también fue medio alcalino, y nuevamente se utilizó el método de polidor asistido por microondas. Ese es el análisis por microscopía de emisión de campo y mapeo químico del RUSIM del lado izquierdo y el RUDIM del lado derecho. De este análisis químico, ahora de emisión de campo, varía un poco, si recuerdan, con respecto al análisis químico que se hizo en el microscopio de barrido convencional, donde ahora en el caso del RUSIM sí se detectó la presencia de oxígeno, y la concentración de cloro es más alta, ¿no? Entonces puede haber una diferencia por el tipo de equipo en el cual se llevó a cabo el análisis, pero lo interesante o lo que llama la atención es la concentración de rutenio en ambos organometálicos. También aquí las esferas huecas de carbón mesoporoso ordenado se funcionalizan. Bueno, ese es uno de los objetivos, ¿no? Funcionalizar las esferas huecas, pero se forman grupos funcionales, más en el caso del RUDIM, más grupos funcionales y más intensos, las bandas, sobre todo los grupos OH. Esos enlaces no aparecen básicamente cuando se funcioniza con RUSIM, pero sí con el RUDIM y el resto de las vibraciones, ¿no? Ese es los espectros Raman, la deconvolución de espectros Raman. ¿Qué se busca de la funcionalización? Algo que se busca es no modificar la estructura de los soportes. Se busca mantener la hibridación
SP2, SP3, o se busca mantener la hibridación, sobre todo SP2, no modificar la parte grafítica de los soportes. Son materiales amorfos, pero tienen una parte de estructura grafítica, entonces lo que se busca es no modificarla, porque es lo que le da también conductividad eléctrica a los soportes. Entonces lo que busca se llama una rehibridización constructiva, mantener esa hibridización, ¿no? Entonces, cuando se tiene las puras esferas huecas, la relación ID/G fue de 1.21, la misma que con el RUSIM, no hay gran cambio, y cuando se tiene el RUDIM incluso aumenta relativamente el porcentaje de nanodominios SP2, ¿no? Lo cual es importante. Ese es el análisis de microscopía de transmisión de las esferas huecas funcionalizadas con RUDIM. Abajo el mapeo químico, ¿no? Carbono, oxígeno, rutenio, cloro y silicio, por la forma en que se sintetizaron usando un template. Voy a ir un poquito más rápido. Ese es con el RUDIM. En análisis de difracción de rayos X también se modifica esta región. ¿Ve? Del plano 002 de carbón ya no aparece. Y el 111 y 200 de platino hay un traslape. Al hacer nuevamente la deconvolución se determina que están los planos de rutenio HCP, rutenio FCC y platino FCC. Y al analizar el plano 311, pues hay un ligero desplazamiento hacia ángulos mayores. Esas son la morfología de los catalizadores platino sobre esferas huecas de carbono estoposo ordenado, sin y con compuestos organometálicos, ¿no? Es un análisis de platino, esferas huecas RUDIM, de microscopía de transmisión, con el tamaño promedio de partícula, una imagen de alta resolución, donde de este recuadro se puede obtener la distancia interplanar, 0.215 nanómetros, que corresponde al plano 111 de platino, y el análisis de mapeo químico, ¿no? Donde se aprecia claramente la distribución de platino y rutenio en la superficie de la esfera. Esos son los voltamperogramas cíclicos de los catalizadores, y se realizó una prueba de degradación acelerada, y aquí sí es importante señalar que se debe mejorar la estabilidad, sobre todo el platino de esferas RUSIM, porque ese es el voltamperograma antes de prueba de degradación acelerada, y este pequeño es después de la prueba de degradación acelerada, pierde buena parte de su área electroquímicamente activa. Pero son las curvas de polarización de evolución de hidrógeno del lado izquierdo. Híjole, perdón. La evolución de hidrógeno desde el lado izquierdo y la evolución de oxígeno del lado derecho. Así, a grandes rasgos, lo que se busca es que la evolución de hidrógeno se aproxime lo más que se pueda al su valor termodinámico de 0 volts con respecto al hidrógeno reversible de hidrógeno. Y en ambos casos, con las esferas huecas funcionalizadas, su sobrepotencial fue menor, es decir, más cercano a 0 volts. Y en el caso de la evolución de oxígeno, lo que se busca es que el valor de inicio potencial de inicio está lo más cercano a 1.23 volts, que es el potencial termodinámico de la evolución de oxígeno. Y se puede observar que tanto el platino de esferas huecas RUSIM como el platino de esferas huecas RUDIM tiene una mayor actividad, tanto para la evolución de hidrógeno como para la evolución de oxígeno. Esas son las conclusiones, que me las brinco ahorita en este momento. Los colaboradores, la doctora Esther Sánchez, en cuanto a química organometálica, la doctora Ivonne Alonso Lemus, en cuanto a la síntesis de biocarbones de biomasa, el doctor Teco Naporn, de la Universidad de Poitiers, en Francia, por las pruebas de celda de combustible completa. Y la primera parte de los resultados los desarrolló la ahora doctora Adriana Siller, que es egresada del doctorado en nanociencias y nanotecnología,
Perla es actualmente estudiante del doctorado en nanociencia y nanotecnología con los organometálicos de cobre. Y Josué desarrolló parte de los organometálicos tanto para oxidación de metanol como para aplicaciones de electrolizadores, la evolución de hidrógeno y de oxígeno. Él es egresado, hizo tesis de licenciatura y maestría en el laboratorio. Es egresado de la maestría en sustentabilidad del CINVESTAB Unidad Saltillo. Actualmente está estudiando el doctorado en el TEC de Monterrey. Y Eric Candia, él fue estudiante en el laboratorio y él es del Tecnológico de Saltillo, estudiante de licenciatura. Agradecimientos, pues el financiamiento de estos trabajos por parte de CONACYT y de CINVESTAB Unidad Saltillo. Y a ustedes, muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas.